A reading from the book Lectura del libro de la sabiduría. Who can know God's counsel? ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles. Porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. A reading from the letter of St. Paul to Philemon. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien me he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre,
y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Great crowds, En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. and he turned. Él se volvió y les dijo, If anyone comes to me si alguno se viene conmigo hating his father and y no mother, pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo whoever mío. does not carry his own Quien no lleve su cruz detrás de mí, cannot be my no disciple. puede ser discípulo mío. Which of you, Así, wishing to construct ¿quién de a vosotros, tower, si quiere construir una torre, sit down no and se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? Otherwise, after No laying sea the que, foundation, si echa los finding cimientos y himself no unable puede to acabarla, finish the work, the onlookers se should pongan laugh a at him and burlarse say, de él los que miran "This one diciendo, began to build, este but hombre didn't have empezó the a construir y resources no to ha sido finish." capaz de acabar. Or what king marching ¿O into qué battle rey, would not si first va a sit dar down la to batalla decide a whether otro with rey, 10,000 no se sienta troops primero a deliberar successfully si con oppose 10,000 another hombres king podrá advancing salir al upon paso him del que le with ataca con 20,000 20,000? troops? But if not, while Y he si is no, still far cuando away, el he will otro está send a todavía lejos, delegation to ask for envía peace legados para terms. pedir condiciones de paz. In the same way, Lo mismo vosotros. any one of you El que no renuncia a todos does sus not bienes renounce all his no possessions puede ser cannot be my discípulo disciple. mío. Verbum Domini. This past April Este 11th, último 11 de abril de 2013, our president awarded nuestro presidente confirió la medalla de honor a prisoner a of war, un prisionero de guerra chaplain during the y Korean capellán War, de guerra prisoner of war durante command. la guerra de Corea, que murió allí, y por su canonización Servant of God, Father cuyo estudio ha sido introducido por el padre Emil Capone. And in the book about his En life, el libro acerca de su vida, Capone, la vida del padre Capone, terrible condition habla acerca de las terribles condiciones de los prisioneros de guerra que soportaron durante la guerra, and how frigid de the Corea. conditions were. Sometimes, el frío tan grande que había, a veces era de 20 y 30 grados bajo cero. and the only way that they would La única manera en que podían sobrevivir together, era si se reunían de noche juntos y utilizaban en la mañana y veían a algunos de sus colegas
Some would despair. muertos por el frío. and would simply Algunos se roll away desesperaban y sencillamente, sea aparte, decían, no van a tener que despertarme en la mañana porque ustedes están casados y las condiciones duras que soportaban y que prácticamente estaban apla- alimentados apenas. El padre Capón, uno de los prisioneros de guerra que sobrevivieron, dijo que él iba con total falta de intención para sí mismo, que lo que quería era unir a los prisioneros del campo, del campamento, y 10 de ellos sobrevivieron más que en otros lados, porque a consecuencia de que en una consecuencia o una vez en que había signos de estar muriéndose porque lo habían visto con tanta frecuencia. Este prisionero estaba muriéndose, así que el padre Neil, al enterarse, fue a donde él y le ayudó a orar con él. Y dijo, no dejes de vivir, no trates de morir, trata de luchar por tu vida. Voy a ungirte, pero únicamente como precaución. Tienes que luchar más fuerte por tu vida. Y lo sostuvo en sus brazos por 5 minutos. Los otros milagros fue el hecho de que se recuperó el prisionero. A consecuencia de haber tenido tan poco alimento, él hacía el sandismus, es decir, cuando iban a buscar comida para sobrevivir y robar. A veces los prisioneros robaban los unos de los otros o aguantaban lo que sí tenían, y al enterarse el padre Capón fue a una de las cabañas y dejó sus primeras condiciones de comida que tenía por el alimento que tenemos que compartir y comer. La atmósfera cambió y ya no eran más que estuvieran robando los unos de los otros, sino que estaban victimizándose, sino que compartían incluso en esas condiciones. Por último, cuando su propio fin estaba a punto de llegar y se le iba a llamar a un hospital, que en realidad era una casa de muerte, no era un hospital porque nadie salía vivo de allí, dijo a los otros prisioneros cuando le dieron el saborium, dijo, dile a los demás que morí una muerte feliz. Y perdonó a los guardias que lo llevaban a su muerte y pidió su perdón para cualquiera que lo hubiera ofendido a él. Decididamente, este fue una circunstancia especial, muy extrema, una en que él prefirió ser fiel al Señor incluso en esas condiciones. A veces uno decía, ¿y dónde está tu Dios ahora? Lo decían. El padre Capón decía, aquí está. Aquí está. Y que él mantenía la caridad al darse de sí mismo, no atendiéndose a sí mismo, para poder estimular a los demás a hacer lo que pudieran para ayudar a la supervivencia de ellos, y que él estimó que como 1,000 prisioneros sobrevivieron a causa de su estímulo, de lo que él hizo por ayudarles a ellos. Y fue por poder perdonar y estimular a los otros prisioneros que tenemos que perdonarles, incluso tratar de amarles a los que estaban tratándoles tan duramente. Sin embargo, el Señor dice en el Evangelio del día de hoy que nosotros también tenemos que mantenernos fieles a Él. Y vemos aquí en el comienzo del Evangelio de San Lucas que había grandes multitudes que viajaban con Jesús. Grandes multitudes, eran personas muy entusiasmadas, oían de los milagros, y había algo acerca de su persona, de quién Él era, que era atractivo, magnético, y se sentían atraídos a Él. Y hay que contrastar esto, sin embargo, con el final de su vida, cuando hubo allí, estando junto a su cruz, pues no más que un grupo pequeño de personas.
his mother, Juan, su madre other women. y un par de otras There was mujeres. nobody else, No había nadie más, only those that jeered him and solamente aquellos que se adherían a él his y crucifixion. trataron de ayudarle en So su it's quite a crucifixión, si contrast. pudieron. Sin embargo, fue And the un Lord gran says contraste something that must porque el have Señor shaken that dijo crowd. algo que tiene que haberles Unless motivado, you hate que a no ser que and mother, odies a tu madre y a tu padre even y a tus familiares más cercanos, incluso a tu propia vida, cannot be my no disciple. puedes ser discípulo mío. Obviously, he's not Evidentemente no estaba diciendo que uno sienta desdén por otras personas en la vida de uno. and in other occasions Y en he otra says, ocasión dijo, "Children, come to no me, embrace them, deja que los niños bless them." lleguen a donde estoy yo, dijo él. And, he certainly honored his Y own decididamente honró mother. a su propia madre. So, we Por lo know he's tanto, not sabemos que speaking. no está llamándonos a nosotros a ser personas que se Is just extremen en el desdén, sino nothing el desapego, God in our life. pero que nadie puede tomar One of the en best nuestra examples vida of that is el lugar de Dios. Algunos de los lugares más regards comunes to es San the Francisco de gospel. Asís, en el Because his own Evangelio del father día was de not hoy, pleased porque su with propio his son padre follow the no Lord. estuvo complacido con el hecho de seguir al Señor por su padre, y su generosidad incluso en tomar los bienes de su padre los regaló. Así que él le llamaba a un relato de que San Francisco se da incluso las ropas de su propia persona, y su padre no no asentía en esto, pero perdone, ahora digo, perdóname, Señor. Y verán esto en uno de los otros santos también. Creo que uno de los libros recientes que he leído, de un hombre que fue parte de la nobleza de Irak y se encontró con la fe cristiana y tuvo este gran sueño vívido de un hombre radiante que decía, para poder llegar a donde Él, tienes que recibir el pan de vida. Él no sabía lo que eso significaba. Al día siguiente leyó en el Antiguo Testamento, a Juan capítulo 6, esas mismas palabras. Y quería convertirse en cristiano, y por las dificultades que él pasó, y las tribulaciones, y el tiempo que tomó, incluso su familia, la persecución que recibió, inclusive le dispararon, le dejaron porque se iba a morir, diciendo el libro, que era el precio a pagar, y se llamaba Joseph Fidel, pero decidió por Cristo. Cuando el momento llegó y Cristo fue el primero, tenía que ser el primero, y amaba a su familia, él, continuamente, queriéndonos, pero su Padre, el Padre Celestial, tenía que ser primero. Así que el Señor dijo al final del Evangelio del día de hoy, aquel que no renuncie a sus posesiones no puede ser mío, no puede ser discípulo mío. El Señor viene primero. Es algo interesante ese relato que leí acerca de este hombre. Kit Palmer era su nombre, fue a Zimbabue. Zimbabue tenía la catarata más grande del mundo, Victoria. La catarata de Victoria tiene 1000 pies de alto, y sus hermanos habían ido allí a ver al río Zambezi, que tenía una gran cantidad de lugar para rafts, es decir, balsas para uso rápido. Cuando estábamos sentados en nuestra balsa rápida, llenos de abrigos y demás, pensé en que el Zambezi no puede ser tan peligroso, ¿no? Sin embargo, nuestro guía dijo, cuando la balsa de vuelta, no había de si iba a pasar, sino que estábamos en la ocasión de que iba a dar vuelta. Dijo el guía, manténganse en el alba turbulenta, se tendrán la sensación de salir a un lado, a la parte más tranquila, pero no lo hagan, porque es en esas aguas que le esperan los cocodrilos. Son enormes y hambrientos, incluso cuando da vuelta la balsa, manténganse en el agua.
Así que yo creo que es un mensaje para nosotros también, que a continuación del Señor no siempre es algo fácil, y el Señor señaló esto: calculen el costo, estarán construyendo una torre, tienen que construir lo que va a costar el construirla, y no pueden decir, no pueden ser mis discípulos, a no ser que decían a mí, tomen eso en consideración, que les va a costar algo, quizás sea una lucha, y ser fieles al Señor. Y como nuestra cultura veremos la cantidad de gente que declina el sistema legal, que ratifica eso mediante esto, que es un momento difícil para nosotros vivir. Pero el Señor dice, tengan fieles, manténganse fieles a mí, tomen su porción de la cruz y síganme. Pero no es una cruz que llevemos, es alguien que algo está con nosotros. Él ha pasado antes que nosotros y Él nos sostiene y nos da júbilo. El padre Capón dijo esto: díganle que morí feliz. Podía morir feliz porque se había mantenido fiel al Señor hasta el final. Uno de nuestros misioneros de la celebración familiar reciente me dio esta tarjeta. Ella dijo que era muy popular, y incluso entre otros cristianos que se les habló sobre ellos y se sentían muy interesados. Es una tarjeta con una pequeña cruz. Sin embargo, dice en la parte inferior, a medida que la gente de Dios, como gente de Dios que son, acudamos a la cruz como símbolo de nuestra salvación. Algunas organizaciones, el gobierno, las escuelas y otros están tratando de quitar todo tipo de referencia a Dios de nuestra vida y vida. Quiero que coloquen esta cruz en su ventana como despliegue evidente para que todos sepan que aquí viven creyentes. Así que cortan la parte de la ventana, mejor dicho, de la tarjeta, y ponen en la ventana esto diciendo: somos creyentes aquí, no solamente vamos a hacer las cosas como todo el mundo, sino que no vamos a permitir quitar a nuestra cristiandad de nuestro gobierno, como que la fe no tiene nada que ver con nuestra nación. No, profesamos que somos creyentes en Cristo y que esto es el fundamento de nuestra nación y de su esperanza para el futuro. Si están interesados en obtener una de estas tarjetas, vayan al website crosswindowsigns.com, crosswindowsigns.com. Así que, hermanos, palabras que retan en el Evangelio de hoy, pero también que dan vida. Porque si alguna vez hagamos alguna otra cosa, Dios en nuestra vida, entonces acaba siendo equivocado. Acabó siendo algo que daña en vez de beneficioso. Así que la vida familiar, si la pareja trata de hacer de ellos su Dios, acaban infelices. O si los hijos por igual, si de alguna forma quieren que Dios sea parte de esto y sea en el centro del universo, esto va a ser una situación infeliz para ellos y su familia. Es cuando Dios está en su lugar que hay este orden correcto para las cosas y que se nos lleva a la plenitud de la vida. Incluso cuando es un reto, es cuando están tratando de buscar un mayor amor, una mayor generosidad, una mayor virtud, que es algo que nos enriquece en la vida y la vida de aquellos alrededor de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él incluso en los retos de nuestra sociedad y familiar y nuestra vida familiar, que seguiremos perseverando hasta el final y disfrutemos de esa recompensa para aquellos que han sido fieles al Señor siempre.